Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Mateo en el capítulo 8. Y vamos entonces a buscar los primeros versículos. Dice, cuando descendió Jesús del monte, versículo 1, le seguía mucha gente. Versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Vamos entonces a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Oremos. Amante Dios, Padre nuestro, te damos las gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos el perdón por nuestros pecados. Pedimos tu dirección, tu Santo Espíritu, que tú nos regales esas maravillosas palabras de vida eterna, que tú puedas sanarnos y restaurarnos totalmente. Danos tu gracia hasta que sobreabunde y queremos escuchar las palabras de Cristo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice la Biblia que Jesús estaba descendiendo del monte. Jesús acostumbraba a ir a un monte para predicar. Ese era un monte especial que él tomaba para reunir a la gente, porque donde quiera que él iba, él los llevaba a un lugar para que ellos escucharan sin ninguna interrupción, sin escuchar las palabras soeces de las hades, sin ver cuadros desagradables, y él los guiaba hacia un ambiente de la naturaleza. Y precisamente allí él estaba con esa multitud. Dice la Biblia que cuando él desciende de ese monte, le seguían muchas personas. Y dice el versículo 2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Noten algo aquí interesante. Aquel hombre, aquel leproso, era un hombre que había sido desterrado. Y justamente cuando una persona adquiría la lepra, muchas veces perdía órganos importantes de su cuerpo. Su nariz, los cartílagos eran carcomidos y se le caían el cartílago de la nariz y también los cartílagos de las orejas a muchos de ellos que la enfermedad había avanzado. Y también caía su familia, puesto que él era separado de su hogar y debía exclamar la palabra inmundo, inmundo. Debía apartarse y no ir donde estaban las personas, donde habían ciudades o poblaciones. Él no podía acercarse ni un poquito porque era muy peligroso, y donde él iba tenía que gritar. Aún la voz del leproso, la garganta, la laringe estaba siendo destrozada por la lepra, y la voz le salía también a duras penas, salía una voz con una garraspera de esa manera que la voz no podía fluir adecuadamente, y tenía que hacer un gran esfuerzo para gritar, y de esta manera él decía, inmundo, pero gritaba muy fuerte de esta manera. Ahora imagínese usted este cuadro de una familia de un leproso con su esposa y sus hijos, y que él tuvo que apartarse de su casa. Como su esposa supo que ya él tenía lepra, lo lloraron como quien lloraba a un muerto. Lo había perdido todo en un solo día. Y cuando la señora llegaba hacia el valle de la Gehenna, hacia el lugar de la Gehenna, o el valle de Hinnom, ella llegaba hasta un lugar donde podía acercarse y le llevaba la comida todos los días a él. Imagínense este cuadro, aquel amor de esa esposa, aquel amor de la familia, de sus hijos, que hablaban de su papá y todavía papi sigue con vida, y llegaban aunque sea a un lugar especial para mirarlo de lejos, y aquel padre lloraba al ver a su familia. ¿A cuántos les gustaría? Yo pienso que a nadie le gustaría ser
separado de su hogar, separado de su esposa, separado de sus hijos por alguna enfermedad o algún problema. Y es justamente lo que se está viviendo durante el tema del COVID-19, donde cuando a una persona lo aíslan, también su familia sufre. Es algo tremendo y hemos tenido amigos que han sido separados, han sido llevados al hospital, pero Dios ha tenido misericordia de ellos. Y el tema de esta noche lleva por título El amado leproso de Dios. El amado leproso de Dios. Así que este hombre abrigaba en su corazón una gran esperanza. Él anhelaba acercarse a Dios porque había escuchado que Jesucristo sanaba a muchas personas. Jesucristo sanaba a ciegos, a cojos, a mancos, a tullidos, abría los oídos a los sordos, echaba fuera demonios, y él sabía que esta era la oportunidad de su vida. Había escuchado temas como la historia de Eliseo y Naamán el leproso. Eliseo era un profeta de Dios y nunca había sido sanado un leproso, pero la Biblia dice que cuando Naamán escuchó de aquella criada que era una hebrea acerca del profeta de Dios y de que él debía ir a él, cómo Dios hizo el milagro, cómo Dios amó también a Naamán el sirio, quien era un hombre que en su corazón tenía un amor sincero para Dios y también por el prójimo. Mis queridos hermanos y hermanas, Cristo nos ama. Esta es la maravillosa lección de este tema de aquel leproso que es el amado leproso de Dios. Pero él no lo sabía, él no sabía cuánto Dios le amaba, él no sabía cuánto Dios anhelaba estar con él. Él todavía no conocía todo el potencial de la gracia y de la misericordia de Dios. Aún los mismos judíos decían y decretaban que la lepra era el azote de Dios, el dedo de Dios, que Dios castigaba a una persona porque era muy pecadora, muy mala, y por lo tanto no tenía derecho a la vida. Por eso cuando caía la lepra era como una sentencia de muerte. Así entonces, cuando dice la palabra y de que él se acercó a él, vino él un leproso y se postró ante él. La primera lección que aprendemos de este leproso es, número uno, cuando vamos delante de Jesús, debemos postrarnos delante de él. El postrarse delante de alguien significa es un signo de adoración, un signo en el cual nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Dios. Y cuando llegamos a Jesús, debemos llegar también postrándonos ante su presencia. Debemos llegar para orar, para hablar con Él, para traer nuestras peticiones, para acercarnos a Cristo, porque la Biblia dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 7, vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay que echar nuestra ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y dice el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Debemos humillarnos y no hay otra manera de que Dios escuche nuestras oraciones, sino con la humillación. ¿Y cómo es la humillación? Como lo dice segundo de Crónicas 7 y el versículo 14, donde dice la palabra de nuestro Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esto fue también lo que hizo Simón. Simón era otro leproso que era un fariseo y él había llevado al pecado a María Magdalena. Él era el que estaba
dirigiendo en esa región de Betania, era un fariseo, pero por causa de su pecado también vemos que a él le cayó el azote de Dios. Él se apartó de Dios y la bendición de Dios también se apartó de él, y por eso vemos que le cayó la lepra. Pero él también se encontró con Jesús en el camino y Jesús tuvo misericordia de él. Jesús nunca le dijo, tú pecaste, por eso estás así. Jesús solamente lo sanó. Jesús solamente colocó su bendición sobre él, le perdonó su pecado y lo atrajo arrepentido a los pies de Jesucristo. Pero aún así él, cuando en la fiesta estaba con María Magdalena, él entonces manifestó un carácter farisaico, un carácter de señalamiento a otros que supuestamente están en condiciones peores que nosotros. Sin embargo, nosotros debemos tener un espíritu humilde, porque la humildad significa que yo no voy a enfocarme en los errores de los demás. La humildad significa que yo no voy a ser severo con las demás personas. La humildad significa que yo me voy a acercar a Dios y mientras más cerca estoy de Dios, más pecador me voy a sentir ante su gloriosa presencia. Eso es lo que dice el espíritu de profecía en el camino a Cristo. Cuando estamos más cerca de Dios, más pecadores nos sentimos. Y cuando nos humillamos ante su presencia, cuando reconocemos nuestras graves faltas, cuando dejamos mirar las faltas ajenas y cuando miramos lo que hemos hecho nosotros y venimos delante de Dios para que Él nos sane, el Señor tiene grandes bendiciones. Pero todo comienza, como dice 2 de Crónicas 7 y el versículo 14, tenemos que humillarnos, debemos invocar su nombre, debemos orar, debemos buscar su rostro. ¿Cómo yo puedo buscar el rostro de Dios si aún mi conciencia no quiero que nada me limpie de mi pecado, o quiero seguir en mi pecado, quiero seguir en el placer del pecado? Dios tiene que ayudarnos y Dios solamente nos ayuda si nosotros nos humillamos. Y al buscar su rostro significa que venimos ante Él arrepentimiento, confesando nuestros pecados. Y si nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Dios oye desde los cielos, perdona nuestros pecados, y dice la Biblia, y sana nuestra tierra. Sanar la tierra significa sanarnos de todas nuestras dolencias. Así que aquel leproso se acercó a él y dice en Mateo capítulo 8 y en el versículo 2, ¿y qué fue lo que le dijo el leproso al Señor Jesús? Señor, si tú quieres, Señor. ¿Qué significa esa palabra? Si quieres, puedes limpiarme. Hay algo muy importante aquí que nosotros debemos comprender en esta noche, o debemos meditar. Y la Biblia nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 14, Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Note que aquel leproso cuando dijo, si tú quieres, Señor, significa que él todavía no estaba seguro si Cristo hubiera querido sanarlo. Él se acercó tímidamente al Señor. Y muchas veces nosotros nos acercamos tímidamente a Dios por los males, los pecados que hemos cometido. Nos acercamos de una forma que pensamos quizás Dios pueda respondernos. Señor, si quizás Dios responda, voy a acercarme a Él para pedirle, porque si Él quiere, Él me va a ayudar, si Dios quiere. Y no tenemos la suficiente confianza para pedirle al Señor. Pero la palabra de Dios nos muestra también otra cita en Hebreos, el capítulo 4, Hebreos 4 y en el versículo 16, dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Confiadamente. ¿Cómo se acercó el leproso a Cristo? Se acercó tímidamente porque él sabía
que él no debía acercarse. Él sabía que él tenía que gritar leproso, inmundo. Él sabía que no debía acercarse a la gente también. Pero él se abrió paso y dijo inmundo, y la gente, como sabían que era leproso, se apartaban. Y cuando él cae a los pies del Señor, solo le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si quieres. No estaba seguro si el Señor Jesús le iba a sanar en ese momento, o si Jesús quería sanarle, es la palabra correcta. A veces le pedimos cosas a Dios y no sabemos si Dios quiere que eso sea así. ¿Cuántas veces le hemos pedido por algo que muchas veces no lo respondió Dios como queríamos? ¿Cuántas veces nuestras lágrimas han sido derramadas por peticiones que Dios ha dicho que no? Aquel leproso estaba pidiendo, Señor, si quieres, pidiéndole, si quieres, Señor. Cristo pudo haber dicho, no, no quiero, aléjate de mí. Pero aquel hombre era amado por Dios. Aquel leproso era muy querido del Señor. Y ahí fue donde Cristo le dijo, Cristo le habló. Y por eso la palabra del Señor nos dice, debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra misericordia viene de dos palabras, miseria y concordia. Miseria porque hay una miseria que tenemos nosotros y concordia porque Dios siente nuestra miseria. Dios concuerda o Dios tiene el mismo sentir. Dios sufre lo que nosotros sufrimos. Dios sabe lo que nosotros pensamos antes de que nuestros pensamientos fluyan en la mente. Y también Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué Cristo escuchó al leproso? Porque el leproso cuando le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, si es tu voluntad, límpiame, Señor. Si es tu voluntad, límpiame. Si tú quieres, límpiame. Las demás enfermedades eran sanadas, pero la lepra debía ser limpiada, porque la lepra es un símbolo del pecado. Según la Biblia, la lepra es un símbolo del pecado. Y el profeta Isaías habla de la lepra de la siguiente manera. Vamos a leer Isaías en el capítulo 1 y dice aquí en el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 5. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Por qué está doliente todo corazón? Por causa del pecado. Y este leproso de Mateo el capítulo 8 representa también nuestra condición espiritual. Somos leprosos porque dice la Biblia que toda cabeza está enferma. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en nosotros, sino herida, hay hinchazón y hay podrida llaga. Tenemos heridas interiores. David decía, hieden y supuran mis heridas a causa de mi pecado. Son heridas terribles que hieden y que supuran, como la lepra. Hay heridas del alma. Hay ofensas que han cometido contra nosotros, heridas que nos han propiciado las personas que nos rodean. Y muchas veces recordamos las heridas que nos han hecho. Y esas heridas no se han sanado porque
están podridas, están brotando pus como la lepra. Nuestro organismo se está deshaciendo. Así como al leproso se le caía la nariz, así también ya no hay un olfato espiritual. Ya no podemos percibir el aroma de vida de Cristo muchas veces. Así como al leproso también se le caían las orejas, hay muchos que tampoco pueden escuchar ni percibir la misericordia, la palabra de Dios. Y el profeta Isaías también hablaba acerca de esta condición del pueblo de Dios. En Isaías, en el capítulo, y dice, versículo 10, Isaías 6:10 dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Sus oídos eran agravados y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Finalmente los ojos del leproso se podrían también. Y un ojo podrido había que sacarlo. Qué terrible era la condición de la lepra. Por eso dice Cristo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. El leproso también perdía la sensibilidad. Llegaba un momento en que no sentía dolor porque la lepra carcomía su sistema nervioso. Y hay muchos cristianos también que no tienen sensibilidad, han perdido la sensibilidad. Porque Mateo capítulo 24, el versículo 12 dice que por haberse multiplicado la maldad sobre la tierra, el amor de muchos se enfriará. Esto significa perderán la sensibilidad humana. Y el mundo está en esa condición como los leprosos. El mundo necesita de esa gracia de Cristo. Necesitamos acercarnos a Él. Si hemos perdido la sensibilidad para que nosotros podamos volver a ese primer amor, para que podamos ser transformados por su gracia, tenemos que venir como ese leproso a los pies de Jesucristo. Él no se quedó conforme como estaba. Él no se quedó conforme con morir como los demás. Él no quería morir. Él anhelaba volver a su familia. Él anhelaba volver a su casa. Él anhelaba el amor de su esposa. Todavía la lepra no le había destruido todo. Todavía la lepra no le había destruido su nariz, su oreja. Él estaba completo, pero él necesitaba de la mano sanadora de Cristo. Todavía su lepra no le había quitado la sensibilidad. Todavía había una oportunidad de que Cristo salvara a su familia. Y esto fue lo que hizo el Señor. Salvó ese hogar. El Señor quiere sanarte. Dios quiere sanar las familias. Dios quiere sanarte de tus enfermedades. Dios quiere sanar tu hogar. Dios quiere sanar tu relación entre hermanos y hermanas, entre hijos y padres, padres e hijos. Dios quiere sanar esta tierra. Dios quiere sanar la iglesia. Dios quiere sanarte del rencor. Dios quiere sanarte de la ira. Dios quiere sanarte de todas tus dolencias y enfermedades, de esas heridas que no han podido ser sanadas cuando en tus recuerdos ves las cosas malas que han hecho contra ti. Dios anhela sanarte y restaurarte totalmente. Solamente ven a Jesús como este leproso se acercó a él y dile a Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? En el versículo 3, note, Jesús no solamente dijo, quiero sanarte. Jesús extendió la mano y lo tocó. Era prohibido tocar a un leproso. Si una persona tocaba a un leproso, también podía ser considerado como inmundo, pero no podía ser considerado inmundo aquel que tenía o que tiene toda la bendición del cielo. No puede ser considerado inmundo aquel de quien, como dice la palabra, y de su plenitud tomamos nosotros gracia sobre gracia. Él tocó entonces a aquel leproso
con sus manos de amor. Vean cuánto le amaba el Señor. Cristo también te ama muchísimo. Él anhela tocar tu corazón. Él anhela tocarte. Él anhela darte un abrazo como un padre hacia un hijo o una hija a quien él ama. Cristo te ama con amor entrañable. Como dice la palabra, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para no compadecerse del fruto de sus entrañas. Dice la Biblia, he aquí que aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te llevo esculpida. Cristo tiene un amor maravilloso, más grande que el amor de una madre, más grande que el amor de un padre, más grande que el amor más de este mundo. Y ese es el amor de Dios. Cristo te ama. Puedes decirle, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Cristo inmediatamente con mucho amor, Él se acerca a ti con ese abrazo maravilloso, con ese toque de sanidad. Cristo tocó a aquel leproso, no tuvo asco de él. Dios no tiene asco de tu vida. Dios aborrece el pecado, pero ama al sucio pecador. Si estás sucio, si hieden y supuran tus heridas, si los demás te aborrecen, Cristo con todo el Señor te va a recibir. Cristo te ama, mi querido hermano y hermana. Y dice la Biblia que Cristo le tocó diciendo, yo quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Esa lepra del pecado desaparece al instante, porque Cristo te ama. Cristo anhela sanarte. ¿Cuántos en esta noche queremos venir al Señor diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme, perdona mis pecados? Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Que la gracia y la paz de Dios sea contigo y que el Señor salve a cada uno de sus hijos e hijas que nos hemos congregado en esta noche. Amén.